Buenas tardes. Hoy vamos a ver la suspensión en el juicio de amparo. Y para ello vamos a ver las diapositivas que preparamos para la clase. Ok. Entonces, ¿qué es la suspensión en el juicio de amparo? Primero debemos destacar que la suspensión es una medida cautelar, ¿sí? Antes se debatía, por ejemplo, por Ignacio Burgoa, hubo una controversia muy interesante entre Ignacio Burgoa y Fix Zamudio acerca de la naturaleza de la suspensión, porque Burgoa decía que no, la suspensión en el juicio de amparo no tenía la misma configuración que las medidas cautelares. En cambio, Héctor Fix Zamudio señalaba que sí reunía o debía reunir las características de las medidas cautelares, por ejemplo, la apariencia del buen derecho, por ejemplo, el peligro en la demora, etcétera. Entonces, en el siglo XX fue una controversia que, que se suscitó acerca de la naturaleza de la suspensión. Actualmente, de acuerdo a la jurisprudencia de la Suprema Corte, la suspensión es una medida cautelar, es decir, tiene las características de una medida cautelar. Entonces, por eso ya la podemos definir así como una medida cautelar. Y como cualquier medida cautelar, puede tener dos efectos. La primera de ellas es paralizar el acto reclamado para conservar la materia del juicio de amparo. Este efecto es el más común, el más tradicional, el que se ha seguido tradicionalmente por los jueces de amparo acerca de la suspensión, es decir, paralizar nada más el acto reclamado. No, normalmente para que se paralice un acto reclamado tiene que ser un acto normalmente positivo, es decir, que genere consecuencias jurídicas en el mundo. Por ejemplo, anteriormente no se podía paralizar, bueno, no se podía otorgar la suspensión en actos negativos, pero paulatinamente esta visión ha ido cambiando. Un caso, por ejemplo, donde se paraliza el acto reclamado es, por ejemplo, en los famosos casos del alcoholímetro, cuando te privan de la libertad de 6 a 24 a 36 horas, según el artículo 21 constitucional. Cuando tú solicitas un amparo contra la privación de la libertad, solicitas que se paralice el acto reclamado, es decir, que se paralice el arresto que se está ejecutando en contra del quejoso y tendrá por efecto la suspensión que te dejen en libertad mientras dure el procedimiento de amparo para ver si es constitucional o no esa medida de arresto. Sin embargo, esta es la tradicional. Ahora ya también hay medidas de tutela anticipada o con efectos restitutorios. Este efecto de la suspensión permite provisionalmente restablecer al quejoso en el goce del derecho violado. Es decir, no nada más tiene por efecto paralizar el acto, sino también anticipa la sentencia del amparo, si es que se cumplen los requisitos que establece la jurisprudencia y la ley de amparo. Entonces, este efecto es novedoso en la actual ley de amparo y en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este efecto de la suspensión también se les conoce como un amparo provisional. Si un acto es notoriamente inconstitucional y se generan actos de difícil o imposible reparación, el juez de amparo puede anticipar los efectos de la sentencia para que no se violen los derechos del quejoso.
Así vemos el artículo 147 de la Ley de Amparo, que en el primer párrafo establece la paralización del acto reclamado y en el segundo párrafo establece que se puede tener por efectos también anticipar o restaurar al quejoso en el derecho violado. A ver, vamos a leerlo. Artículo 147. En los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo. Aquí vemos, para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. Ahora vamos a ver el segundo párrafo que establece esta tutela anticipada. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violados mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. Aquí lo importante, y como lo redactó el legislador, es que el juez tuviera oportunidad de determinar si el acto es material y jurídicamente posible para restablecer. Entonces, esto se debe analizar en cada caso en concreto. El juez debe señalar si es material y jurídicamente restablecer al quejoso en el derecho violado. No obstante lo que dice el 147 de la Ley de Amparo, hubo controversia en los jueces porque los jueces seguían renuentes a otorgarle efectos positivos o efectos restitutorios a la suspensión en el juicio de amparo hasta que la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Primera Sala resolvió el asunto. Normalmente, ¿qué pasaba? Cuando existía un acto omisivo, se decía que no se podía otorgar la suspensión porque si no se le estarían dando efectos restitutorios. Es decir, no nada más se paralizaría el acto reclamado, pues, porque la omisión no genera ningún acto positivo, y por eso los jueces de amparo no concedían la suspensión en estos casos. Sin embargo, con esta jurisprudencia ya es posible que se otorgue la suspensión tratándose de actos omisivos. Vamos a leer esta jurisprudencia porque es muy importante. De hecho, salió hace como un mes o 2 meses. Dice, los artículos 107, fracción décima, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar. Es lo que les decía, este debate que se generó entre Burgoa y Héctor Fix Zamudio, de si era una medida cautelar o no, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada. Entonces ya vemos que la jurisprudencia de la primera sala ya nos da margen para otorgar la suspensión con medidas conservativas o de tutela anticipada, para la cual es necesario analizar la apariencia del buen derecho, las posibles afectaciones al interés social y la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional, aquí ya vemos que le dicen a la suspensión que es un amparo provisional, que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que,
al final del día puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en el caso de que proceda conforme a lo anterior. Ok, entonces ya la jurisprudencia de la primera sala ya le da carta de naturalización a los efectos restitutorios de la suspensión. Y para eso debemos de analizar cada caso en concreto para ver la naturaleza del acto reclamado y analizar los demás elementos que señala la propia ley de amparo y la jurisprudencia. Ahora bien, ¿cuántos tipos de suspensión existen? Hay 3 tipos de suspensión. La primera de ellas es de oficio y de plano. ¿Qué significa de oficio? Significa que no se requiere que haya solicitud expresa del quejoso para que se otorgue la suspensión. ¿Qué significa que sea de plano? Significa, en efectos prácticos, que en el mismo auto admisorio de la demanda se otorga la suspensión. Esto está regulada en el artículo 126. Entonces, esto significa que sin necesidad de solicitar el quejoso, se provee la suspensión en el propio auto que se provee sobre la demanda. Inclusive, si hay algún defecto en la demanda, por ejemplo, que no se señalen los actos reclamados correctamente o las autoridades demandadas no estén precisadas correctamente, como son actos urgentes, inclusive antes de que se admita la demanda, se otorga la suspensión. Es decir, se previene al quejoso y se otorga la suspensión en el mismo auto donde se previene al accionante. Esta suspensión solo procede cuando son actos graves, es decir, cuando se trate de actos de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, destierro, extradición, privación de la propiedad, ejidad o comunal. ¿Sí? Estos son actos graves y por eso la ley de amparo señala que es de oficio y de plano. Y también, como hemos visto en clases anteriores, también la demanda es más simplificada, no exige tantos requisitos la ley de amparo cuando se trata de actos graves. Luego, el segundo tipo de suspensión es de oficio y que se tramita en vía incidental. ¿Sí? Esta también el juez la abre de oficio, aunque no la solicite el quejoso, pero en este caso sí se va a abrir el cuaderno incidental, es decir, va a haber dos cuadernos, el cuaderno principal, que es el juicio de amparo, y el cuaderno de la suspensión, que es autónomo del juicio de amparo. Está previsto en el artículo 127 y consiste en que sin necesidad de solicitar al quejoso se abre un incidente en el que se provee sobre la suspensión. Este tipo de suspensión se prevé para la extradición y cuando se trate de algún acto irreparable, es decir, que sea físicamente imposible restituir al quejoso en el derecho humano. Cuando el juez advierte que a pesar de que no se solicite la suspensión, va a ser físicamente imposible restituir al quejoso en el derecho humano, el juez está autorizado para tramitar la suspensión de oficio y en vía incidental. Aquí, en la 2 y en la 3 va a haber una suspensión provisional y una suspensión definitiva que vamos a ver a continuación. Aquí en la suspensión de plano no hay suspensión provisional ni definitiva. No se abre ningún cuaderno y la de plano rige por toda la tramitación, sus efectos rigen para toda la tramitación del juicio de amparo.
Ahora, la petición de parte, que es el tercer tipo de suspensión, está prevista en el artículo 128 y consiste en que cuando en casos distintos de los anteriores y solo si existe el requerimiento de la parte quejosa, el tribunal ordena la apertura de un incidente para proveer sobre la suspensión. ¿Sí? Esta es la más común. Esta es la que se ve, por ejemplo, en los juicios administrativos, normalmente en los juicios civiles, mercantiles, etcétera. Tiene que haber petición de parte para que se otorgue la suspensión.